Hablemos de bienes raíces con Celso y Fabio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de bienes raíces con Celso y Fabio. Hoy traemos un tema muy bonito, un tema que impacta a todos. ¿A quién le confiarías tu patrimonio? La diferencia entre un vendedor y un profesional inmobiliario, vamos a conocerla hoy. Pero le doy la bienvenida a Fabio para que nos presente a nuestra invitada. Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches de donde nos estén escuchando. Es un gusto nuevamente estar conversando con ustedes de un tema apasionante que realmente son bienes raíces, que es lo que hacemos en el día a día. Para ese tema vamos a hablar un tema que, como vos bien decías, un tema de suma importancia. Para eso nos acompaña una corredora, broker, conferenciante de muchos años, de mucha experiencia, con una marca personal que ha hecho en el mercado nacional e internacional por muchos años. Ella es Ana Seidy, que nos habla, está conectada desde Costa Rica. Ana Seidy tiene una trayectoria, como ya les decíamos, muy importante, instructora CRS y formadora de cientos de agentes en Latinoamérica. Bienvenida, Ana Seidy, es un gusto estar con vos y por fin se nos hizo hablar. El micrófono es tuyo. Hola, sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice Fabio. Gracias, Celso, gracias, Fabio, también por este espacio que creo que es demasiado necesario compartir toda esta visión que queremos compartir con Latinoamérica. Claro que sí. Muchas gracias, Ana Seidy, por hacer el espacio para estar con nosotros. Lo valoramos muchísimo. Sabemos que las agendas a veces son complicadas, pero qué bueno que estamos acá reunidos y que podemos llevar este mensaje tanto a los corredores como a la población en general que necesita saber estos conceptos. A ver, vamos a comenzar. Ana Seidy, ¿cómo saber si estás confiando tu casa, tu terreno o tu inversión a alguien que realmente está preparado para ayudarte? Y aquí se une otra pregunta. ¿Hay diferencia entre un vendedor y un verdadero profesional inmobiliario? La verdad es que no es lo mismo gordura e hinchazón. Si vamos a educar, vamos a hablar con términos claros. Tal vez en El Salvador un coyote o un agente inmobiliario, la gente no le ve tanta diferencia, le ayuda con un fin, vender la propiedad. Sin embargo, cuando hablamos de gordura, uno está o gordo o hinchado. Es un término que la gente claramente entiende la diferencia y eso mismo pasa en bienes raíces. No es lo mismo un intermediario que puede ser desde un taxista, el portero de un edificio, que conecte a un comprador con un vendedor con un asesor inmobiliario. Un asesor inmobiliario previamente está capacitado ¿para qué? Para poder educar a ese cliente, ayudarlo, acompañarlo, ahorrarle problemas, entender por qué quiere comprar o por qué quiere vender, representarlo. En una palabra, venimos a ser un aliado, un protector del cliente, nos volvemos socios. Si el cliente obtiene un resultado favorable, nosotros también. Y por eso hay una gran diferencia, que es definitivamente la preparación. A veces no es ser informal. Yo puedo ser profesional de otra área, pero no tener los conocimientos adecuados para asesorar al cliente específicamente. Y no es ni de buena voluntad. Puedo tener la mejor voluntad de ayudar, pero si no tengo los elementos, las herramientas, el conocimiento, esa ayuda no es la óptima, porque hay que tener un conocimiento legal, financiero, ético, de mercado, de banca nacional, internacional, y tener esa capacidad de escucha para entender exactamente por qué el cliente quiere comprar o vender. Porque esto no es un negocio de ladrillos, estamos en un negocio de personas. Muy importante. Ana Seidy,
Qué importante lo que estás diciendo, porque creo que en el mercado el fin último no debería ser vender, porque en ese fin último muchas personas no les ha ido bien. La diferencia importante de la que estás hablando es que con un profesional de bienes raíces, el comprador o el vendedor hace una relación, una experiencia que permite crear una relación de confianza, tanto en el momento en que se está desarrollando la transacción como a futuro. Esto pareciera, como vos decís, en el momento no puede haber una diferencia. Realmente, ¿dónde está la diferencia entre hacer una venta, donde hacer una asesoría, donde vos das una experiencia diferente de principio a fin en la consecución de un fin, que es vender tu patrimonio, a la diferencia de que tenés vos en que una persona que solo llega a vender y lo que le interesa nada más es ganarse una comisión? ¿Qué diferencia hay marcada en esto? Que ya sabemos que existe, pero ¿podrías ampliarnos vos un poco esto, Ana Seidy? Sí, aquí también la ética juega un papel importante. Entonces, nosotros al estar inmersos, la mayoría de países latinoamericanos, en un mercado no regulado, la pura verdad es que cualquier actor puede entrar en el mercado de los bienes raíces, porque no existe una ley para proteger, no al asesor inmobiliario, que ahí es donde tal vez los países se han equivocado, que creen que es una ley para proteger al asesor. No, una ley para proteger al inversionista, al cliente final, en el cual no es lo mismo hacer una transacción con un profesional inmobiliario preparado que con un intermediario que no está preparado. Porque como bien decías desde el principio, lo hablaba Celso, estamos hablando de patrimonios. La transacción inmobiliaria es de las transacciones más importantes que hace el ser humano. Si Dios le presta vida y recursos, compran una casa y es el bien más grande que tenemos. Entonces, los mercados deberían de estar regulados para proteger a ese cliente final por su patrimonio. Sin embargo, al no haber una regulación, ahí es donde entra en juego otras herramientas. Una pueden ser las asociaciones. El agremiarnos nos puede dar algún beneficio de respaldo, de por lo menos que si hay algún problema, el cliente puede ir a un lugar donde quejarse. Si uno se expone a eso, va a tender a hacer las cosas mejor. ¿Por qué? Porque existe una relación donde pueden pedirle cuentas. Y la otra, pero igual, agremiarnos no es algo obligatorio en los mercados. Entonces, lo que nos diferencia definitivamente es la formación inmobiliaria. La formación inmobiliaria nos va a dar esas bases para poder hacer el trabajo de una mejor manera. Y cuando te hablaba al principio de la ética, me encanta a mí el código de ética de la NAR. La NAR, que es la National Association of Realtors, es la asociación de agentes inmobiliarios más grande del mundo y es la asociación más grande de Estados Unidos. O sea, vean el músculo que puede tener la NAR. Sin embargo, lo que quería hacer referencia es al código de ética. El código de ética empieza estableciendo que el interés del asesor no debería de ser superior al de su cliente. Así que entramos a una transacción no pensando qué me gano más, qué me sirve más, qué me es más fácil, sino en miras de ese cliente, qué es lo mejor para el cliente. Puede ser que esta propiedad la tengo yo directa y gano un 5%, que también es ¿verdad? La cifra de uso y costumbre en nuestros países. Sin embargo, puede ser que la otra propiedad que la tengo compartida con otro colega ganaría la mitad. Pero si la otra propiedad tal vez es la mejor para mi cliente, mi obligación de fidelidad hacia el cliente es ofrecerle no el beneficio mayor para mí, sino el beneficio mayor para mi cliente. Cuando estamos en una relación básica de simple transacción,
las personas se focalizan en ganarse algo y ya. Y ahí viene otra de las grandes diferencias. Como asesores hemos entendido el poder de las relaciones, y lo decía anteriormente, lo más importante es la relación más que la pura transacción, el ladrillo. ¿Por qué? Porque esa persona que vende hoy, mañana va a comprar y ahí tendríamos otra oportunidad de negocio. Mañana se casa, crece, quiere una casa más grande, más pequeña. Entonces, el asesor quiere mantener una relación con su cliente. Si yo no asesoré bien al cliente, si lo estafé porque tuve un beneficio yo y él no, ese cliente primero no me vuelve a llamar y segundo va a hablar mal de mí. Y si yo me dedico formalmente a esto, va a impactar negativamente definitivamente el negocio. Interesante, muy interesante todos estos datos que estamos conociendo. Ana Saidy, usted, bueno, parte de su actividad es la capacitación de corredores y me comentaba que usted tiene una responsabilidad bastante importante en CRS. Si nos puede comentar qué es CRS, pero también cómo cambia un corredor después de capacitarse profesionalmente según su experiencia. Esto creo que es vital porque estamos hablando de una actividad, de un contacto permanente con la gente. Ya lo decía, si usted trató bien a una persona, esa persona no solo le va a volver a llamar, sino que lo va a recomendar. Pero si no tiene esa capacitación la persona, muy difícil lo va a lograr. Te cuento, Celso, uno de mis hashtags es pasión por aprender y pasión por enseñar. Me declaro una super nerd de los bienes raíces. Entonces, he hecho cuanto curso he podido hacer, me he capacitado, me he formado, me he leído toneladas de libros de bienes raíces. ¿Cómo caigo yo en CRS y qué es CRS? Desde que yo empecé en bienes raíces, digamos, me interesó entrar como formalmente. Entonces me asocié a mi asociación, valga la redundancia. Y al estar en la asociación, empecé a escuchar sobre una designación y la quise hacer. Luego empecé a viajar a congresos internacionales y empieza a ver un panorama diferente. Ahí creo que conocí a Fabio en algún congreso, ¿verdad? Ese roce internacional nos da una visión también muy diferente. Y empecé a oír en uno de los congresos a Fernando García Erviti, director de CRS Latam. Hablaba de exclusivas, hablaba de trabajar menos, ganar más, hablaba de representar a una de las partes, hablaba un montón de términos que para mí hace 8 o 10 años era como un poco chino, pero algo me atraía, mi corazón vibraba cuando yo oía esos términos y esa forma de trabajar tan diferente, trabajo ordenado, y lo empecé como a tratar. El curso lo daban, yo lo quería llevar en español, lo daban solo en España. CRS es una certificación de especialista en propiedad residencial. Sin embargo, el curso que solo lo daban en España, lo dieron en el 2018 en español en Miami. Sin saber por qué me fui y lo hice. Estando ahí sentada, lo único que yo pensaba es, ¿por qué no tuve esta información antes? Entonces, CRS es una designación que la otorga directamente el Residential Real Estate Council de Estados Unidos. Entonces, trae un sello internacional. No es un curso inventado por uno. Y está avalada por la NAR, por la National Association of Realtors. Todos los top agents residenciales de Estados Unidos tienen la designación CRS, pero esto más que solamente un logo, lo que te brinda es los pilares para desarrollar el negocio de la mejor manera, porque hacemos un módulo de planeación de negocio. Yo estudié administración y finanzas y podría decir que debería tener el negocio administrado, porque eso fue 4 años de carrera. Sin embargo, no nos enseñan, porque esto es emprendedurismo puro, bienes raíces, no nos enseñan a hacer nuestro negocio como un verdadero negocio. Y en el primer módulo hacemos plan de negocio,
hacemos presupuestos. Si yo tengo mi vida ordenada, trabajo de una mejor manera. Si yo tengo mi negocio ordenado, trabajo de una mejor manera y siento las bases para que mi negocio crezca. Esto es como un edificio. Vemos el edificio o vemos la casa, pero lo más importante es ese fundamento y eso da ese módulo. Luego viene marketing, que lo que nos enseña es a entender que estamos en un negocio de personas, cómo poder trabajar todos nuestros aliados y contactos a favor y cómo hacer que ese cliente podamos seguir dándole servicio. Entonces, en vez de buscar todos los días un cliente nuevo, si ya tenemos tiempo en el mercado, vamos capitalizando y vamos fidelizando nuestros clientes. Y luego son 2 módulos de trabajo con cliente: cómo trabajar con comprador, cómo trabajar con vendedor. Y al final de cuentas, en marketing también trabajamos mucho la marca personal. Cuando yo estoy segura de quién soy, qué me diferencia, me puedo abrir a compartir, porque parte de los problemas que tenemos en nuestros países es que el corredor quiere coger la propiedad solo para él y venderla. Y eso no es una exclusiva. Una exclusiva yo la listo, pero se la muestro a todos. ¿Para qué? Porque yo no sé si Celso o Fabio, ¿quién tendrá ese cliente? Pero si yo no estoy segura como marca, yo no tengo mi negocio seguro, a mí me da miedo entonces compartir. Entonces CRS enseña este proceso y hemos ayudado realmente a miles de agentes en todo el mundo, porque eso no es solo Latinoamérica, está en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Hemos ayudado a miles de agentes a alcanzar y superar sus objetivos. Qué bonito. Anaceidi, ahí hemos hablado de varios temas. Hemos hablado de la ética, hemos hablado de la importancia de diferenciar entre un vendedor y un corredor y hacer una experiencia con ese cliente, ya sea con el comprador, con el vendedor. Hemos hablado de la importancia que tiene capacitarse. Podríamos hablar, cabe la pregunta, si el asesor inmobiliario tiene que educarse, cabe la pregunta si el vendedor también tiene que educarse, porque educarse en el sentido de que el que tiene una propiedad quiere venderla, eso es su objetivo, no sabe cómo, si no lo haría él o ella. Por eso llama a una persona que supuestamente está capacitado. Pero ¿cómo sabe que esa persona está capacitado si todos dicen que le van a vender? Yo no sé, porque yo he visto esos rótulos: le vendo su casa en 15 días, le vendo su casa en 22 días, le vendo su casa en un mes, que eso a veces puede ser una falacia, porque sabemos muy bien, vos y yo y Celso, que vender una propiedad no tiene que ver con los días, sino tiene que ver dónde está ubicada, cuál es el precio que le pusieron, si le hicieron valú. Entonces, la pregunta es concreta. ¿Hay que educar al asesor inmobiliario y hay que educar al cliente también? Sí, en ese sentido, tal vez podríamos dar una recomendación. No importa si alguien que nos está oyendo es un informal, capacítese, porque todo es cuestión de formación. Capacítese, aprenda para asesorar correctamente. El ser humano per se siempre quiere dar lo mejor. El que lo hace de manera informal lo hace porque no tiene el conocimiento, los recursos, pero en el foro interno de cada persona está hacer las cosas bien. Entonces, ojalá bastante gente pueda oír este podcast, y no importa si usted está informal, capacítese. Hay miles de formas de capacitarse. Nosotros tenemos Facebook, Instagram, estamos haciendo constantemente contenido, que es @CRS Formación Inmobiliaria. Hay miles de recursos. En las asociaciones hay recursos. El curso lo estamos dando también online, y cambia vidas, cambia negocios. Entonces, para los agentes, capacítese. Si son un agente que ya se ha capacitado, no se sienten los laureles, agente, siga capacitándose. Esto requiere una capacitación continua. El negocio inmobiliario varía. Las técnicas varían, capacítese.
Y si Perdón, eso, Ana Ceite, solo quiero hacer una pauta que dijiste, la gente, hay mucha gente que dice, no, pero ¿qué me va a decir a mí si yo tengo 20 años de experiencia? La experiencia solo es lo único que cuenta, Ana Ceite. claro, porque no, y yo te lo cuento que yo, digamos, y voy a contar mi testimonio desde la humildad. Yo era licenciada en finanzas, mercadeo. 15 años tenía de experiencia en bienes raíces cuando hice el curso. Y yo dije, existía una mejor manera de hacer las cosas, que a lo mejor yo ya había descubierto el agua tibia, pero todavía no tenía todo bien armado. Un profesional trabaja con procesos, con sistemas. ¿Eso qué me ayuda? A dar excelencia en el servicio, a tener tranquilidad. Si voy a captar, yo sé cuáles mis pasos para captar, capto la propiedad, cuáles son mis pasos para el marketing, porque ya lo tenemos todo sistematizado. Eso me ayudó CRS a ordenar el negocio y hacer los bienes raíces como un verdadero negocio, no desde la informalidad, porque la informalidad no lo veo yo como algo malo, lo veo como un desconocimiento de información. Todos queremos actuar desde el foro interno del ser humano, actuar por bien. Entonces, eso para el agente inmobiliario y para los que son clientes, propietarios, compradores que requieren un servicio, déjenme decirles, hello, no todos somos iguales. Puede ser que todos le vayan a cobrar lo mismo, pero no todos le darán el mismo servicio. Así que, señor cliente, si está oyendo esto, pregúntele al asesor qué formación tiene, qué acreditaciones tiene, porque eso puede ser la diferencia en la correcta asesoría, como les decía Fabio, en poner mejor el precio. Los que trabajamos, digamos, de una manera formal, tenemos o gremios o también tenemos networking nacional o internacional. Eso definitivamente ayuda a generar un negocio de la mejor manera. No es lo mismo que yo venda algunas otras productos y me dedique a vender lo de mi vecina. A vender casas. Que me dedique solo a esto en una zona, sea especialista. Voy a conocer los agentes de mi zona que me pueden ayudar a venderle a mi cliente o me pueden ayudar a conseguir la propiedad que ocupa mi comprador. Desde su experiencia internacional, Ana Ceite, ¿cuáles son las preguntas que debería hacerse un comprador o un vendedor antes de confiar sus propiedades a un asesor inmobiliario? Definitivamente conectamos, todo empieza antes. Entonces, la ayuda visual más importante es uno mismo. Vea a ese asesor inmobiliario. Como yo me presento, si yo no tengo responsabilidad de mi persona, ¿cómo voy a tener responsabilidad de un bien ajeno? Primero. Segundo, haga preguntas que hablamos. ¿Qué formación tiene? ¿Cuántas casas ha vendido en mi zona o de este tipo? Porque queremos a alguien con experiencia, ¿verdad? El vendedor quiere a alguien con experiencia. Y no es lo mismo los que no la tienen que los que sí la tienen. Y también el hecho de si ese cliente quiere pagar menos comisión y el agente la acepta menos honorarios, ahí también se prende una alarma. ¿Por qué? Porque si no puede negociar ese agente para él mismo, ¿cómo va a negociar para un tercero? Yo trabajo con un monto establecido y cuando el comprador me dice, ¿puede bajar? Le digo, no, porque mi servicio incluye esto, esto y esto. Y si, digamos, si yo no negocio para mí, ¿cómo voy a negociar para usted? Y ahí ese comprador dice, me la compro, le pago, porque además no nos pagan si no es hasta el final. Entonces, una pregunta que uno le puede también responder a ese cliente, ¿prefiere trabajar usted con el más barato o con el mejor? Esa es la diferencia, pero bueno, yo creo que ese es el dilema de todos los días, Ana Ceite. ¿Con quién decidís que vas a trabajar? Tanto para uno, porque al final también, a la larga, Ana Ceite, no es solo si el cliente quiere trabajar conmigo,
Si yo presento mis servicios y el cliente aún así no quiere trabajar conmigo, yo tengo la elección de no trabajar con esa persona, finalmente. Es decir, es una decisión mutua, compartida, y es En claro. 2 días va esto. Es totalmente así. Ahora, cuando el mercado, cuando tenemos clientes informados, vendedores informados, compradores informados, asesores informados y capacitados, estamos elevando el nivel del mercado, porque eso es importante recordar esto. ¿De qué manera nuestros clientes, de qué manera los asesores inmobiliarios que se están capacitando con una formación continua elevan el nivel del mercado? ¿Podrías extenderte un poquito más en esto, Ana Seidy? Claro, definitivamente, cuando hay mercados que no están regulados, diríamos, pues todo se vale, sí y no, porque sabemos cómo es el actuar profesional. Entonces, los agentes que se capacitan definitivamente elevan el nivel. Como yo les comenté, yo empecé trabajando afiliada a mi asociación, vi muchas necesidades en el mercado, entonces fui presidente de mi asociación para lograr, mi objetivo como presidente era hacer un proyecto de ley. No, eso es algo complejo, no se pudo, llevo también ahí ayudando, no sé, 14 años, no se ha podido, pero vi otra forma de ayudar, que es la formación. Cuando nos formamos, nos diferenciamos y vamos a ayudar a que otros agentes vean la importancia de la formación, no solo por, digamos, cuando uno tiene designaciones internacionales, le dan lo que se llama un PIN y uno se pone el PIN y se siente orgulloso. Pero no es solo esto, sino es el impacto que trae para uno como agente. Si yo estoy ordenada, puedo hacer otras cosas que para mí son importantes. Como yo veo el día a día del agente inmobiliario, con todo respeto, porque yo tenía ese mismo día, como un hámster, corriendo en esa rueda, porque no sabemos y todo es emergencia y el cliente, y decimos cliente cuando no nos han ni firmado ni existe una fidelidad. Ese sería un usuario. Cliente es el que me dice, es un cliente potencial, pero si trabaja con todos es un usuario de mi servicio. Cliente es el que me dice, sí, Ana Seidy, quiero que usted me asesore. ¿Y cómo se hace eso? Uno preguntándole, dándole valor al servicio y haciendo la pregunta, porque lo que dijo Fabio, esto tanto es que el cliente quiera trabajar conmigo como yo con el cliente. Cuando ya tengo un buen marketing, genero un flujo de clientes y me puedo dar el lujo, nos podemos dar el lujo de decir con este sí, con este no. Si no tengo negocios, el que me pida lo que me pida, le voy a decir que sí. Cuando yo ya mejoro mi marketing, tengo más, esto también lo veo. Bueno, no voy a hacer una analogía más, vamos a ir aquí, directo. Cuando yo tengo mejor marketing, empiezo a tener un flujo mayor de clientes, pero me voy a dar cuenta que no voy a trabajar con todos. Desde la abundancia del universo, también voy a sentir que voy a tener tantos clientes que solo me voy a concentrar en aquellos buenos clientes, que son los que me escuchan, los que ocupan que los asesoren. Que se dejan asesorar. Porque me van a quitar también menos tiempo y puedo hacer otras cosas que para mí son importantes. Y cada uno, a veces como agentes, no conectamos con qué es importante para nuestra vida, nuestra familia, hacer ejercicios, tener un hobby, leer, no hacer nada, disfrutar, caminar, no lo sé. Hay un montón de cosas que cuando tenemos una formación y logramos organizarnos mejor, el tiempo nos rinde. El tiempo, uno siente que se extiende, pero no, es porque aprendemos técnicas. También en el curso hay una sesión que es interesantísima, que es gestión del tiempo. Muy bien. Porque nadie nos enseña tampoco a ordenarnos. Ana Seidy, bueno, estamos ya llegando al final del podcast y quisiera que hiciéramos como un resumen general de lo que hemos platicado. ¿Cuál es como el mensaje principal de esta conversación? Para
de forma general, diría yo, ya sea para corredores o para clientes, llamémosles así. Bueno, definitivamente decíamos que la inversión inmobiliaria, el activo, es el patrimonio más grande que una persona tiene. Entonces, no se lo podemos delegar a cualquiera, ni cualquiera debería de poder trabajarlo. Entonces, vamos a decir que hay que exigir excelencia en ambas vías. Si sos agente inmobiliario, prepárate. Si tienes experiencia, eso cuenta. Pero esto es un proceso continuo. La capacitación es un proceso continuo. No es una vez y ya. No. Obtén el hábito, si sos agente inmobiliario, obtén el hábito de capacitarte todos los años, ojalá todos los meses, algo, ir aprendiendo para mejorar tu vida y tu negocio, porque de eso va a depender cómo vas a impactar a los clientes. Y si sos cliente, infórmese, pregunte, recuerde que no es lo mismo alguien con experiencia, con networking y con responsabilidad a alguien que es informal. A los dos les puede pagar el 5 y a alguno hasta le va a poder pagar menos. Pero no se trata de pagar menos, sino de tener un mejor negocio. Entonces, a un cliente definitivamente que se informe. El mercado inmobiliario podría ser la pesadilla o el sueño realizado de alguien. Todo va a depender de quién elijas. Y uno como asesor también puede realizarse en este trabajo o puede hacer el día a día más complicado. La vida no tiene que ser difícil. La vida está para vivirla, para disfrutar y para hacer negocios también. De acuerdo, total. Ana Seidy, realmente esta es una conversación que da no para 30, 40 minutos, da para horas, da para muchas horas. Hemos hablado de muchas cosas. Al final nos van quedando claro que este es un negocio de servicio. Es donde ofrecemos un servicio y ese servicio también tiene que estar respaldado por la formación. No podemos ofrecer un buen servicio, no podemos llamarnos asesores inmobiliarios en el día a día si no sabemos cómo asesorar, si no sabemos qué es lo que hay que asesorar. Ese es el reto del corredor latinoamericano. Vamos a englobarlo en el corredor latinoamericano porque en los diferentes países donde he estado me doy cuenta que es muy parecido. Digamos, las situaciones varían de acuerdo a la idiosincrasia de cada país, pero realmente el negocio inmobiliario como tal sigue teniendo características muy particulares y una de ellas es la informalidad. Es ahí donde estamos queriendo romper, en hacer de este negocio, que es un servicio, hacer de este negocio algo formal, donde tanto como hablábamos como cliente y el corredor inmobiliario deben estar impregnados del conocimiento y de la ética por encima de todo en un negocio que es servicio. Así es que te agradecemos nuevamente el tiempo que has dedicado. Creo que tenemos que ampliar este tema porque definitivamente da para mucho. Agradecemos tu tiempo en una conversación informal, pero que habla de la formalidad. Gracias, Ana Seidy. Podemos ser formales en la informalidad. Totalmente, esa es la idea. Bueno, saludos. A ver, antes de cerrar, quisiera que nos deje, no solo para nosotros, sino para las personas que están escuchando, la forma de contactarla. ¿Cómo pueden hacer uso de sus servicios profesionales también para capacitar? Nos pueden conseguir por redes sociales. Mi dirección en Facebook, Instagram, LinkedIn es @AnaSeidyLópez. Y ahí estoy en todas las redes. Y para CRS, igual, Instagram, Facebook, LinkedIn, todo, @CRS Formación Inmobiliaria, y ahí estaríamos. Bueno, llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias por escucharnos, por compartirnos. Gracias, Ana Seidy, por hacer el espacio para estar con nosotros. Espero que este sea un primer encuentro de muchos que podamos tener acá para continuar conversando
y llevando mucha información tanto a los corredores inmobiliarios, a los asesores inmobiliarios, como a los clientes, a la opinión pública en general. Gracias y nos escuchamos y vemos en un próximo. Hablemos de bienes raíces con Celso y Fabio.